siempre, cada viernes. El viernes pasado se me dificultó, tenía una reunión con el hermano Calvin Henry, ustedes tal vez algunos lo conocen. Sí. Alejo, Sí, sí. entonces estaba reunido con él, con el hermano Calvin, con el hermano Jeremy, un nuevo integrante de Grace City Mission. Entonces tenía reunión con ellos, entonces por eso difícilmente me pude reunir. Pero bueno, aquí estoy nuevamente con el mayor de los gustos. Es un placer siempre reunirme, siempre están en mi corazón, en mis oraciones. Amén. Y recordamos con el hermano Calvin el día que fuimos allá a Impact. Y a mí me impresionó todo lo que hacen allá, todo me pareció tan bonito, el local muy, muy hermoso, que yo le dije a Calvin, algún día, hermano, voy a predicar en esa iglesia. Le dice Calvin, bueno, que así sea. Nunca lo hice presencial. Pero aquí estamos, aquí Amén, estamos. hermano, amén. De verdad que les amo con todo mi corazón y siempre están en mi corazón y en mis oraciones. Quiero que vayamos rápidamente, hay un tema muy, muy, pero muy bonito en Lucas capítulo 19, del 1 en adelante. Vamos a verlo por ahí hasta el 10 más o menos. Lucas 19, 1 en adelante, la famosa historia de Jesús y el famoso saqueo. Hoy vamos a extraer muchas cosas nuevas de esta porción bíblica o esta famosa perícopa, como le llaman también algunos. Rápidamente dice la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Paremos aquí un momentito. Jesús, desde el capítulo 9 de Lucas, ha decidido ya ir camino hacia Jerusalén. Todo lo que sucede desde el capítulo 9 en adelante es el camino de la muerte, es el camino del dolor, es el camino de la crucifixión, es el camino de la pasión. Todo lo que el Señor Jesús hace a partir del capítulo 9 se dirige hacia Jerusalén, ¿verdad? Hacia ese momento de dolor, de angustia, ese momento donde el Señor va a sufrir de la peor manera, ¿verdad? Pero también va a ser el momento de su gloria, porque conforme fue su muerte, también fue su sepultura y su resurrección. Pero me encanta, como dice el versículo 51 del capítulo 9, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Yo lo pensaría, la verdad. Si a mí me dijeran, bueno, usted ya desde ahora en adelante va camino hacia su muerte, la verdad, yo comenzaría como a buscar atajos, obstáculos, para que no se me acerque ese día. Pero el Señor Jesús valientemente decidió ir a la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Qué bueno es Dios. Entonces, sigue diciendo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, recordemos que en el capítulo anterior, mejor dicho, en la historia que está anterior a esta fascinante historia de Saqueo, está el ciego Bartimeo. ¿Se recuerdan ahí en Lucas 18 del 35 al 43? Ahí seguidamente está esa historia. Y ustedes recordarán, creo que ya lo vimos con usted, ¿verdad? De esta Jericó, que el por qué aquí en Lucas 18, 35 al 43, que narra la historia del ciego, ¿verdad? Lucas no da el nombre, Marcos sí, dice que es el ciego Bartimeo. Yo no sé si ya lo vi con ustedes, pero recordemos el por qué Mateo y Marcos dicen que Jesús iba saliendo, ¿verdad? Y por qué Lucas dice que acercándose. Entonces, ¿será que se equivocó la Biblia? ¿Será que los autores se equivocaron? ¿Será que hay errores en la palabra de Dios? ¿Por qué dos evangelistas o dos autores, verdad, como Mateo y Marcos dicen que Jesús va saliendo, mientras que Lucas dice que Jesús va entrando a Jericó? ¿Se equivocaron? ¿No es inspirada entonces la palabra de Dios? Entonces, ¿qué podemos ver aquí o cómo podemos arreglar este pasaje bíblico? Fácil. Resulta que habían dos Jericós, la antigua y la nueva. La antigua fue la que fue destruida, se recuerda cuando Josué marcharon y cayeron los muros, esa era la antigua. Más adelante Herodes mandó a construir una nueva y estaban relativamente cerca la una de la otra. Entonces,
se considera que Marcos y Mateo estaban haciendo alusión tal vez a la antigua Jericó, ¿verdad? Porque estaba muy pegada, y Lucas tal vez estaba haciendo alusión a la nueva. Pero no es que haya errores en la Biblia, no es que no sea inspirada por Dios, simplemente aquí podemos ver la veracidad de los autores, ¿verdad? Que nombran Jericó. Uno es la antigua, otro es la nueva, pero al fin y al cabo están nombrando a Jericó. Esta Jericó de la que estamos hablando en el capítulo 19 de Zaqueo, esta es la nueva, obviamente. Esta es la que una vez el famoso, esto, se me escapa el nombre, esto, Antonio, ¿verdad? Esto le regaló a Cleopatra. Marco Antonio le Marco regaló, Antonio. exactamente, la que Marco Antonio le regaló a Cleopatra, pues, obviamente tremendo regalazo, ¿no? Esta ciudad era exageradamente bella, es como decir, como Las Vegas, por llamarlo de alguna manera, era muy turística, era muy reconocida por sus palmeras, todo el mundo quería vivir ahí, de hecho la mayoría de los sacerdotes vivían en Jericó, porque era muy, muy bonita el clima, la ciudad, era muy reconocida por sus dátiles, era muy reconocida por sus frutos, era una ciudad muy, muy próspera y la mayoría de los generales romanos, cuando se retiraban, se iban a vivir a Jericó o la mayoría de los sacerdotes se iban a vivir allí a Jericó porque era una ciudad, aparte de ser bonita, era próspera y era muy agradable vivir allí. De hecho, Herodes tenía ya como su casa de verano. Allá iba a pasar vacaciones, allá iba a pasarla, a relajarse, pues, los emperadores y los que tenían altos cargos dentro del imperio romano. Entonces ya nos estamos contextualizando sobre la ciudad donde se encuentra en estos momentos Jesús, que es en Jericó. Es conocida como la ciudad de las palmas. Sigue diciendo, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, ¿y qué cosa? Y rico. Rico. Nosotros vemos que uno de los discípulos que anduvo con Jesús era también publicano, ¿verdad? Que era Zaqueo. Zaqueo era también recaudador de impuestos. Mateo. Tenía, Mateo. exactamente, Mateo. Mateo tenía mucho dinero. Mateo se movía en las altas esferas de la sociedad debido a su cargo. Pero este hombre era jefe de los publicanos. O sea, exactamente, tenía un cargo muchísimo más alto. Algunos aluden que ellos compraban esos puestos que costaban un dineral, ¿verdad? Pero ellos, a través de sus trampas, porque la verdad, pues sí eran tramposos, se aprovechaban también de los judíos, de los habitantes de cada ciudad, y obviamente, pues eso lo llevaba a tener muchísimo, muchísimo dinero. Entonces se piensa que a través de sobornos y de engaños, Zaqueo pudo obtener muy buen y buen lucrativo trabajo. Recordemos que él recaudaba los impuestos para Roma. Roma más o menos le decía a Zaqueo, bueno, por cada especie que sale o entra a la ciudad, usted nos va a pagar 10%, por ejemplo, es un ejemplo. Y de ahí para allá, usted cobra lo que usted quiera. Por eso ellos se aprovechaban tanto y cobraban unos impuestos muy, muy elevados. Por eso nadie los quería. De hecho, todo judío que trabajaba para Roma era considerado como un traidor, ¿verdad? Porque ellos estaban bajo la opresión romana y más encima estaban ellos trabajando para Roma, pues obviamente no eran queridos por absolutamente nadie. Entonces, Tenían que andar con cuidado porque si no los mataban también. Si se descuidaban, los literalmente, mataban. literalmente, literalmente. De hecho, aquí vamos a ver la escena, ¿verdad? Donde Zaqueo corre peligro. Y exacto, Dani, ellos corrían peligro. No los quería absolutamente, ni la mamá, yo creo. De verdad, difícilmente eran queridos dentro de la ciudad. Era una traición a su gente. Exactamente, eran considerados estos traicioneros a la patria, a su gente. Y recordemos que el judío es muy patriota, exageradamente patriota. Y sigue diciendo, versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era ¿qué cosa? Pequeño de estatura. De estatura. Bueno, se dice que más o menos medía unos 60. Recordemos que más o menos los judíos son relativamente altos, ¿verdad? Tienden a ser delgados, pero Zaqueo era muy
muy pequeño, al igual que Pablo, ¿verdad? Ustedes saben que Pablo significa pequeño. Algunos dicen que, bueno, que Pablo era pequeño, sí, de estatura. Algunos dicen, no, Pablo cuando se refiere que él se considera el más pequeño de Los apóstoles. los apóstoles, ¿verdad? Por eso algunos aluden a su nombre de Pablo, de pequeño. La verdad no se sabe, pero algunos sí piensan que Pablo tenía ojos saltones, era cabezoncito, frentoncito, o sea, como que físicamente no era como tan agraciado Pablo, ¿verdad? Y aquí vemos a Zaqueo que era también relativamente muy pequeño. ¿Qué quería hacer Zaqueo? Era Ver Jesús. a Jesús. Pero le tocaba, como decía nuestro hermano Dani, le tocaba con mucha sutileza, ¿verdad? Tenía que ser inteligente, porque él no podía estar dentro de las masas porque su vida corría peligro. Nadie lo quería. Todo el mundo le quería hacer daño. De hecho, tenía que ser terrible para él ir tal vez al mercado y saber que estaban allá las masas, pues su vida corría peligro porque la verdad literalmente todo el mundo quería hacerle daño porque él los robaba, porque se aprovechaba, ¿verdad? Y porque estaba trabajando para Roma. Y pues obviamente era considerado un traidor. Y sigue diciendo que esto es lo que me encanta del versículo 4. Y corriendo delante, subió un árbol de sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Miren, mis hermanos amados, Zaqueo tuvo la oportunidad de ver a Jesús e inmediatamente él hizo hasta lo imposible por ver a Jesús. Tanto así que se subió a un árbol que su nombre científico es Ficus sucomorus. Ficus sucomorus. Es un árbol muy grande, pero sus ramas son muy bajas. Y pues obviamente es fácil de treparse. Pues él se subió allí. Algunos dicen, yo no sé la verdad, pero algunos dicen que produce, es como una datilera, ¿verdad? O un coquito chiquitico. Y ese se le da a comer a los cerdos. Yo la verdad, en eso sí tengo dudas. Y que en las tardes como que emana un olor nauseabundo. De esa teoría en un diccionario de Strong, pero no sé, la verdad no sé. Ahora, si llegara a ser cierto, ver uno de los ricos de la ciudad en un árbol donde los frutos se le daban a los cerdos, pues la verdad como que era raro, ¿verdad? Ver el rico del barrio, ver el rico de la colonia, ver el rico del pueblo subir en un árbol de esos, pues va a llamar la atención. Independientemente si es verdad o no es verdad, vemos que Zaqueo se propuso ver a Jesús a costa de lo que sea y lo primero que hizo que fue ver, subirse al árbol. Eso es un buen ejemplo para nosotros. Cuando llegan los inconvenientes, ¿qué sucede? La mayoría de los hermanos, ¿verdad? Que son inconstantes, no vuelven a la iglesia, le echan la culpa al predicador, le echan la culpa al Raimundo y todo el mundo, pero nunca aceptan sus propias culpas, ¿verdad? Y es un muy buen ejemplo. Cuando vengan los inconvenientes, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Nos tenemos que alejar del Señor? No, tenemos que ir tras las huellas de Jesús. Este hombre tenía un problema, era pequeño. Las personas no lo querían. ¿Y qué hizo él? ¿Lo voy a ver otro día? ¿Pospuso el ver a Jesús? No. Él decidió hallar solución. ¿Y cuál fue? Subirse al árbol. Eso es lo que nosotros, ustedes como líderes, tienen que animar, motivar a los hermanos para que cuando vengan los inconvenientes, ¿qué tienen que hacer? Buscar a Jesús a costa de lo que sea, cueste lo que cueste. Ese es muy buen ejemplo de Zaqueo para nosotros, que a pesar de que tal vez estaba corriendo peligro su vida y era pequeñito y no podía ver a Jesús, e inmediatamente halló la solución. ¿Cuál fue? Subirse al árbol. Y no hizo parte del problema. Ah, no, yo soy pequeño. Ah, no, si me acerco me van a matar. Ah, no, yo corro peligro. Ah, no, otro día lo veo. No, él buscó la solución. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Buscar la solución. ¿Y cuál es la solución? Buscar a Jesús. Hay un salmo precioso que dice, quédate quieto. Bueno, vamos a quedarnos quietos y vamos a confiar en el Señor para que Él obre en nuestras vidas. Eso es lo mejor que nosotros podemos hacer. Confiar plenamente en el Señor, tener la certeza
de que Él tiene todo bajo control. Les confieso algo. Después de la pandemia, inmediatamente terminó, bueno, no ha terminado la pandemia, pero cuando los países aquí en Latinoamérica comenzamos a volver como a la vida cotidiana, a salir a la calle, a congregarnos, a volver al trabajo, ¿verdad? Que fue paulatinamente. Muchos de esos hermanos, el primer domingo yo recuerdo que la iglesia estaba abarrotada, llenísima. Yo recuerdo que tuvimos que hacer 2 cultos o 2 servicios de adoración el día domingo, porque la verdad el segundo domingo pues era muy lleno, pues obviamente todos con tapabocas, con el distanciamiento, pero la alcaldía nos dijo, como ustedes son muchos, es mejor que hagan 2 servicios porque le pueden venir sanciones. Optamos entonces para hacer 2 servicios de adoración, uno a las 9 de la, no, a las 8 de la mañana y el otro a las 10 de la mañana. Tenían que ser muy corticos, pero la iglesia era muy llena. O el local de reunión era muy lleno. Pasó el tiempo y la verdad yo estaba feliz. Yo le decía, bueno, la pandemia trajo sed de Cristo, la pandemia trajo que todo el mundo busque de Dios, pero han pasado el tiempo, ha pasado ya meses y volvimos a lo mismo, a un solo culto. Ya los hermanos ya no vienen tanto, ¿verdad? Entonces, como que esa pasión por Cristo fue 3, 4, un mes después de que salimos del confinamiento y nos pudimos reunir. Como que esa pasión por Cristo comenzó a disminuir, a menguar, a drenar. ¿Qué eso va a pasar con nosotros? Cuando vengan los inconvenientes, vamos a buscar y venga la solución, buscamos inmediatamente a Dios y luego nos alejamos, o vamos a ir tras las voces de la primer voz que escuchamos y ahí no fuimos. Mire, Konrad Lorenz, él fue premio Nobel de Medicina en 1973. Este hombre es una eminencia, la verdad, en la parte de la medicina, pero también es zoólogo, etólogo, ornitólogo. De hecho, se le considera el padre, ¿verdad?, de la etiología moderna. Y ese hombre siempre ha estudiado los animales, siempre los estudió. Y él tiene una tesis muy impresionante, muy llamativa, sobre las famosas huellas o la famosa impronta. ¿Qué es esto? Él comenzó a estudiar a los gansos. Es increíble. Y el ganso apenas nace y lo primero que ve en movimiento comienza a seguirlo. Y Konrad se tomó la modestia de comenzar a incubar muchos gansos, ¿verdad? Y cuando ellos rompían el huevito, partían el cascarón, ¿verdad? Lo primero que lo veían era él, e inmediatamente comenzaban a seguirlo. Y él dijo, pero venga, ¿seguirán solamente personas o también cosas, no sé, inmateriales, por ejemplo? Puso cajas y puso que los gansitos, ¿verdad? Eso eclosionar, ¿verdad? El huevo, cuando eclosionan del huevo, pues él comenzaba a mover la caja y ellos inmediatamente el primer movimiento y comenzaban a seguir la caja, o sea, el primer movimiento que ellos ven, inmediatamente lo asimilan con, eso se le llama fraternidad filial. Lo primero que ven en movimiento, eso es lo que comienzan a seguir. Lastimosamente, muchos hermanos tal vez sufren de esta impronta, ¿verdad? Lo primero que ven en movimiento, allá inmediatamente comienzan a seguir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, mis hermanos amados? Seguir solamente a Jesús. Este hombre es un muy buen ejemplo, que al que vio moverse, al que vio sanar, al que vio hablar o al que escuchó hablar, ¿verdad?, de buenas nuevas, a ese fue el que comenzó a seguir Zaqueo. Se dice, ¿verdad?, los libros de historia, que más adelante Zaqueo llegó a ser uno de los hombres principales de la iglesia en Jerusalén. No está en la Biblia, pero sí está dentro de los libros, por ejemplo,
Justo González lo menciona y él dice que él llegó a ser uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Me encanta este hombre, la convicción que tenía Zaqueo. Su transformación, ¿no? Su cambio. Ya vamos para allá. Exactamente, Dani. Mire, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa. Aquí prisa en griego es dei, que significa urgencia, ya, bájese ya. O sea, me urge que se baje porque hoy voy a posar en tu casa. Hoy voy a ir a comer a tu casa. Así que por favor, bájese rápido porque tenemos que ir a cenar, tenemos que ir allá a comer. Así que por favor, descienda rápido de ese árbol. Y ahí es donde viene otra maravillosa aplicación en el versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Segundo inconveniente. El primero, ¿cuál era? Que era pequeñito y su vida corría peligro estando en medio de tantas personas. ¿Qué hizo? ¿Postergó el estar con Jesús? No, se subió al árbol de sicomoro. No hizo parte del problema, hizo parte de la solución, ¿verdad? Se fue tras el primer movimiento o escuchó algo por ahí. No, siguió a Jesús. No tuvo esa impronta de los gansos. Segundo problema, el Señor Jesús le dice, bájese porque hoy es necesario que yo vaya y pose en tu casa. Yo voy a ir a cenar hoy a tu casa, así que por favor, bájese rápido. ¿Y qué pasó? Segundo inconveniente. ¿Qué hicieron las personas? Comenzaron a murmurar, a hablar mal, pero ¿cómo es posible si es el Mesías? ¿Es que acaso no sabe que es un ladrón? ¿Es que no, acaso no sabe que es esto, un usurero? ¿Es que acaso no sabe que él se aprovecha de la nación? ¿Es que acaso no sabe que él es un traidor que cobra impuestos, que trabaja para Roma, el país que nos tiene subyugados, el país que nos tiene oprimidos? ¿Es que acaso el que se dice ser maestro no se da cuenta que está en la casa de un recaudador de impuestos? Por favor, ¿qué hace Zaqueo? No, maestro, dejemos esto para otro día. Mire, los ánimos están caldeados. Como que las personas están enojadas. Más bien veámonos en la noche, o posterguemos la reunión, o posterguemos la cena. Es mejor que no, es mejor que dejemos esto aquí. No. Siguió con Jesús. Y aquí es donde nuestro hermano Dani decía, tuvo un arrepentimiento genuino, un cambio de vida tremendo. Exactamente, mire, en griego y en hebreo hay una palabra que me encanta, que es arrepentimiento. Arrepentimiento en griego es metanoia o metanoeo, ¿verdad? Y en hebreo es teshuvah. Estas dos palabras, teshuvah, en griego es volver atrás o mirar hacia atrás. Eso es arrepentimiento en hebreo, en el Antiguo Testamento. Metanoeo en griego significa es cambio de mente y de corazón. Metamorfosis. Exactamente. Cambio de mente y de corazón. Eso fue lo que tuvo Zaqueo. En ocasiones nosotros, o a veces cuando nos arrepentimos, ¿verdad? No es un arrepentimiento genuino. Tal vez es un remordimiento, que es otra cosa, ¿verdad? Siento remordimiento por el pecado, por lo que hice, pero vuelvo atrás. Ese hombre tuvo un cambio de mente genuino. Este hombre tuvo un arrepentimiento de verdad, como los de Nínive. ¿Se recuerdan? Cuando fue allá Jonás y les predicó, ellos se arrepintieron de corazón, ¿verdad? Y volvieron sus ojos al Señor. Este hombre tuvo un cambio radical. Hay una alabanza que es muy bonita que dice, Señor, hazme un radical, ¿verdad? Este hombre tuvo un cambio de mente y un cambio de corazón. Si nosotros tuviéramos esa clase de arrepentimiento, wow, otro gallo cantaría. Sí, muchas veces lo que tenemos es remordimiento, que es, no nos gusta lo que hicimos, pedimos perdón, decimos que vamos a cambiar, pero no terminamos cambiando. Porque no hay cambio de mente y porque no hay un cambio de corazón. Exactamente, volvemos a lo mismo. Este hombre vio la murmuración de las personas y que dijo, no, Jesús, aquí se va a armar la de Troya, más bien posterguemos la reunión. No, ¿qué hace este hombre?
Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, ¿qué? Cuadruplicado. Cuadruplicado. Levíticos capítulo 6, ¿verdad? Y Números capítulo 5. También habla sobre la ley de... Pero este hombre la subió. Aquí la está cuadruplicando. Si ustedes buscan allí en Levítico 6:5 y en Números 5:7, sí habla sobre que si usted defrauda a alguien, lo tiene que recompensar. Pero ese hombre está poniendo un pendón muy alto porque está hablando de cuadruplicar. O sea, a él en sí, en el momento en que conoce a Jesús, las riquezas, o sea, las comenzó a dejar a un lado. Caso contrario a lo del joven rico. ¿Se recuerda cuando el Señor Jesús le dice, venga, usted cumpla los mandamientos? Y el joven rico le dijo, pues yo los cumplo desde pequeñito. Desde los 13 años, desde los 12 años, los cumplo yo. Bueno, 13 porque los 12 eran las mujeres, ¿verdad? Desde que me hicieron el Bar Mishvah, por ejemplo. Desde que son adultos. Exactamente, los cumplo. Yo siempre, yo soy como el río, yo no me devuelvo. Yo siempre he adorado a Dios en espíritu y en verdad, por ejemplo. Pero dice el Señor Jesús, bueno, me parece excelente. De hecho, la Biblia dice que Jesús lo amó. Pues vaya, venda todo lo que tiene. Ahí sí como que la cosa cambió, ¿verdad? Es decir, se compungió de corazón, se entristeció porque amaba más la riqueza. Aquí vemos a un Zaqueo con un verdadero arrepentimiento, con un verdadero cambio de mente, un hombre radical que no le interesaban en sí las riquezas. Con el simple hecho de haber conocido a Jesús, eso llenaba todo el vacío que había en su corazón. Había cualquier cantidad de dinero, pero nada llenaba su corazón. Solamente el Señor Jesús, el Maestro, el Rey de Reyes, el Mesías, el Señor de Señores, pudo vendar tal vez esa herida que no conocemos que había en Zaqueo, pero sí sabemos que había un vacío enorme. Por eso él decidió dar todo, cuadruplicado a todos los que había robado, ¿verdad? A todos los que les había quitado, con tal de agradar a Jesús. Mis hermanos amados, qué ejemplo tan maravilloso. Lastimosamente, muchos hermanos, pero muchos hermanos, siguen arrastrando el mismo pecado de siempre. Y lo que decía Dani, ahí es un remordimiento, pero no hay un arrepentimiento de verdad. Y llevan con ese mismo pecado tal vez de pornografía, o con el mismo pecado de cigarrillo, o no sé, o adulterio, o altanería, o mentiras, cualquier cantidad o cualquier pecado, lo siguen arrastrando año tras año y tras año y tras año. Este hombre, en el primer día que conoció a Jesús, comenzó a dar muestras de cambio. Ese hombre en el primer día que conoció a Jesús comenzó a reflejar inmediatamente el amor de Jesús, ¿verdad? Comenzar a deshacerse de los bienes no es cosa fácil. El famoso Colgate o el dueño de Colgate. William Colgate. Exactamente. Este hombre tiene una historia súper maravillosa, ¿verdad? Muy bueno. El dueño de Colgate. Ese hombre comenzó a diezmar, ¿verdad? Su dinero, casi el 90% de su riqueza o de su sueldo, él comenzó a diezmarlo, ¿verdad? Desde que era joven, de 13 años. Exactamente. Ojo que no estoy promoviendo el diezmo, pero este hombre, la verdad, es increíble, increíble cómo servía a Dios de esa forma. Independientemente si fuera diezmo, ofrenda, primicia, lo que fuera, pero este hombre se dedicó a servirle al Señor de esa manera, ¿verdad? Aún con las cosas pequeñas, nosotros podemos servir al Señor. ¿Se recuerdan a Andrés, el hermano de Pedro? ¿Lo recuerdan? Cuando el Señor Jesús lo llama y dice, hey, sígueme. Andrés, ¿qué hace? Dejó todo. Inmediatamente va y le avisa a Pedro y dice, venga, venga, acabo de encontrar al Mesías. Acabo de encontrar el ungido del Señor, el que está prometido, el que está profetizado, lo acabo de encontrar. Camine, hombre. Ustedes pueden ver, Andrés, cuántos hombres llevó a los pies de Cristo. Uno solito. No más. Ustedes no pueden ver ahí que Andrés, pues, era tremendo evangelista. No, solamente llevó uno. A Pedro. Pero ese uno lo vemos en Hechos capítulo 2,
Llevando a Ok. 3.000. Capítulo 4, 5.000 y así, ¿verdad? Vemos que este hombre sigue llevando almas a Cristo. ¿Se recuerdan la alimentación de los 5.000? ¿Quién es? Todo el mundo, bueno, maestro, ya son como las 6 de la tarde, ya se está anocheciendo, las personas tienen hambre, maestro, por favor, o sea, despídenlas. Todos estamos pelados, no hay dinero. Y estaban lejos de sus casas. Exactamente. Es mejor que se vayan, por favor, maestro, está haciendo hambre, por cierto. ¿Qué hace Andrés? Dice, venga, no. Yo he visto un chico que tiene unos panes y unos pececitos. Y de esos panes y esos pececitos vino la multiplicación. Llevó un solo chico, pero a través de ese chico, Andrés, hubo una magnífica multiplicación por parte de Jesús. ¿Qué podemos ver aquí también? El valor de las cosas pequeñas. Sea en lo mucho o sea en lo poco, seamos excelentes para adorar a Dios. Agradecidos. Exactamente. Sí, William, tengo entendido, corrígeme si me equivoco, pero William Colgate cuando él comenzó, él ganaba como $1 diario y daba, como tú dices, el diezmo. Pero luego entonces empezó a trabajar en una fábrica de jabón, que fue la que compró, Sí, que luego empezó a hacer sí, la pasta de diente y así sucesivamente. sí. Y, y él empezó a dar, no el 10, sino daba el 15, luego el 20, luego el 30, y llegó a dar el 90% de lo que ganaba. El 90%. Él solo vivía con el 10, Claro, porque claro. con el 10 era suficiente para él. Tanto el agradecimiento que él le daba el 90% al Señor. Amén, amén. Exactamente. Él sale allá del Reino Unido, ¿verdad? Y llega a Nueva York y allí, él ya sabía hacer jabones, ¿verdad? Y velas. Pero él montó esa fábrica exactamente, murieron los verdaderos, los dueños y él se quedó con esa empresa. Y bueno, la verdad, o sea, comenzó de a poco, y de verdad, o sea, dar el 90% de eso es loable y digno de imitar. Amén. Tal vez a mí me costaría dar el 90% de mis ganancias. Pero que demos el 20, el 30 cuando podamos. Dios nos lo va a Amén. recompensar igual. Nos lo va a Amén. multiplicar. Amén, hermano. Amén. Así es. Así que, muchachos, les invito en el nombre del Señor. Vamos a motivar a esas personas a que tengan un cambio de mente y un cambio de corazón genuino. Que sea mucho o sea poco, vamos a ser excelentes. Así yo no tengo una preparación teológica inmensa. Si tengo un poco conocimiento, con ese poco conocimiento voy a buscar la excelencia y con ese poco voy a servir a Dios. Y si soy un teólogo extraordinario, bueno, también sea excelente y a través de ese conocimiento grande que usted tiene, bueno, sírvale también a Dios. Sea con poco o sea con mucho, adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Y termino con esta historia que es muy real también. Cuando estaba en Panamá, llegó una hermanita, como yo llegué, allá nos reunimos a las 10. Yo llegué esa vez temprano, ¿verdad? Porque tenía que ayudar a arreglar el sonido de la iglesia que no estaba tan bueno. Y llegué como a las 8 de la mañana y a esa hora llegó la hermanita. Pero la hermanita llegó mojadísima, pero mojada. Y yo la volteé a mirar, pero por tomar el pelo, y le digo, hermanita, y ella me volteó a mirar y dijo, lloviendo. Pero y le digo, pues obvio que no está lloviendo, pero ¿por qué está tan mojada? Entonces dijo, no, es que usted no me había visto todos los domingos que siempre vengo mojada. Y yo, la verdad, nunca me había percatado. Esa hermanita todos los domingos tiene que cruzar un río para llegar a la iglesia. Y es un río grande allí, se llama Las Mañanitas, que es como un municipio que está pegado a Ciudad de Panamá. Y ella tiene que cruzar un río, ¿verdad? Y ese río pues a veces se crece mucho y estamos hablando de una hermana longeva, ya muy abuelita, y cruza el río. Esté crecido o no esté crecido, todos los domingos, es la primera en llegar a la iglesia así mojadita cruzando el río. Es increíble el ejemplo de vida de esta hermana. Con lo poco, ¿verdad? Con su pobreza, ella le sirve al Señor. Mis hermanos amados, gracias por la atención que me han dispensado. Es un placer grande siempre estar con ustedes. Si tienen algún comentario, alguna acotación, bienvenida sea. Muchas gracias, hermano. Tengo una cosita que quería agregar también, algo que yo veo aquí. No sé si ustedes lo ven así también, pero le critican al Señor porque
porque iba a la casa de un pecador, pero no se dan cuenta de que Jesús, o sea, ellos piensan de que será que no le conocen, pero el mismo Señor Jesucristo fue el que le llamó a Zaqueo y le dijo, Zaqueo. Él nos conocía a Zaqueo de antes. Él ya lo conocía, pero por su capacidad que él tenía como Dios. Entonces, él ya reconoce a Zaqueo y nosotros lo queremos, o nosotros, o la gente, si yo hubiera estado ahí, lo hubiera también murmurado de que cómo va a ir a comer con ese pecador. ¿Acaso no sabe que es pecador? Claro que lo sabe. Sí, precisamente él mismo fue el que llamó a Zaqueo. Zaqueo no se le presentó y luego le dijo, bueno, hoy voy a comer en tu casa. Él sencillamente ya sabía que estaba en el árbol y le dijo, Zaqueo, bájate. Ujú. Lo mismo que cuando con Natanael, ¿se recuerda? Cuando También con está Natanael, llamando a los discípulos, hey, venga, usted es un verdadero judío, en fin, un o sea, verdadero judío. Ujú. exactamente, exactamente. Mire, este ejemplo yo lo saco mucho para la cuestión de los famosos ujieres, ¿verdad? Los que ponemos allí en la entrada del local de la iglesia para que reciban a las personas. Y eso es un muy buen ejemplo que nos da Jesús, llamar a las personas también por su nombre. Ustedes como predicadores, cuando llegan personas nuevas y les dé el nombre, memorícenlo, para que cuando se despida la persona, llámelo por el nombre y créame lo que eso le impacta a la persona. Si regresa, la vuelve a llamar por el nombre y le aseguro que se hizo un estudio, el 70% de las personas que deciden quedarse en una iglesia es conforme lo recibieron al principio. Antes de escuchar al predicador o la alabanza, las personas toman la decisión de quedarse en una iglesia es como conforme lo reciben. Y un claro ejemplo de la verdad soy yo. Así que les invito que tomemos este ejemplo. Gracias, Dani, ¿verdad? Por traer esto a colación para llamar a las personas por su nombre. Muchachos, gracias. Gracias. Creo que las mujeres... Gracias a Dios por usted, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. José Dil. Pau, pau. Ya vienen ya en 29 segundos. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Ya está la hermana Ana con nosotros. Está la hermana Ana, muy bien. La hermana Diana con el hermano Leonardo. Amén, muy bien. Luego las otras muchachas se fueron. Y no dijeron adiós. Así, hermano, y más, sin decir nada, pues. Sí, se fueron. ¿O fue que usted las corrió de una, pues? No. Bueno, siempre hay fieles ahí. Y esta es una de nuestra hermana Ana y nuestra hermana Dani. Bienvenidos. Qué bueno, qué bueno. No, pues, amados, primeramente gracias a Dios, gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta noche, ustedes por el esfuerzo de estar con nosotros en esta noche, hermanos Torres, y vamos entonces a orar por las peticiones que tenemos. Luego tenemos algunos anuncios, sí. Perfecto. Y yo tengo las peticiones y no las tengo abiertas. Ya, un segundito. Ok, listo. Dios Padre Todopoderoso, te agradecemos inmensamente por esta reunión que hemos tenido hoy en la noche. Bueno, te agradecemos por todo. ¿Cómo no agradecerte por todo, Señor? Porque